Buenos días. Bueno, continuamos. Me imagino que las personas quieren conocer qué se esconde detrás de esas cámaras una vez se apagan y por eso tenemos a nuestra nueva invitada en este episodio. Agradecerte, Grecia, por el espacio. Tenemos a la licenciada Eva Luz Humérez. Un gusto, ¿cómo está? Muchas gracias, Grecia. La verdad que feliz de ser parte de este programa, ver a una jovencita aquí encabezando, bien preparada. He visto los anteriores y la verdad que creo que estos espacios son muy importantes para poder conocer más allá del político, más allá a veces del profesional, eh, la persona, porque eso es lo que llevamos dentro, eso es lo que somos. Somos familia, somos humanos, somos empáticos, somos solidarios, somos mamá, somos esposas, somos hijas. Entonces creo que estos espacios son muy importantes para que la población conozca, más allá de lo que está acostumbrado a ver tal vez diariamente, eh, de lo que venimos nosotros hablando o comunicando referente al área donde nos enfocamos, ¿no? Bueno, sabemos que detrás de esa cámara se esconde alguien con sentimientos, como usted lo Así es. estaba mencionando, y por eso también me gustaría saber cómo fue su infancia, dónde creció, dónde nació. Mi infancia fue hermosa y yo creo que muchos de los que van a ver este video se van a recordar, porque hasta ahora donde me lo encuentro, amigos de mi abuelito Federico Aguilar, de mi abuelita Luz, Luzmila, viuda de Aguilar, de mis tíos, en fin, se recuerdan y me dicen, ¿no? Peladinga, me dicen, vos no dejaste de ser tremenda, me dicen, no, mira ahora cómo te vemos de aquí para allá y hoy un día estás aquí, otro día te vemos allá en, no sé, pues en otro municipio lejos. Y cómo les recuerdo, yo nací acá, en Cobija, tuve dificultades cuando nací de 8 meses. Tuvieron que llevarme a estar unos días en incubadora allá en el lado brasilero, porque justamente el hospital se encontraba con un problema de contagio de meningitis. Entonces el médico que trató a mi mamá fue el doctor Burgos, que ella siempre lo recuerda con mucho cariño y que yo hasta donde recuerdo también siempre que lo veía era el abrazo, por lo que mi madre justamente me contaba. Claro, ese cariño. No, pues ese cariño que uno no olvida, ¿no? Y mi mamá me decía, ay, él siempre estaba ahí, él siempre te adulaba cuando te veía. Entonces, mi infancia, ¿sabes qué? Hermosa. Yo hasta mis 3 años viví en el barrio Miraflores, el barrio que está pegado al estadio. Uh-huh. Prácticamente es toda esa zona, pero mi casa era en la callecita donde era la entrada, una de las entradas al estadio. Ya. Bueno, me acuerdo, ahí eran nuestros vecinos, pues Olaca, Doña Mireya, puros apodos, ¿no? Muchos deben recordar, muy cerca a Coteco, para que se puedan ubicar. Ahí crecí hasta mis 3 añitos. Ahí aprendí a manejar bicicleta en esa bajada ahí de Coteco hasta Beso Frío. Pero ahí tengo que contar, yo vengo somos 5 hermanos. 4 hombres y yo. Entonces, la princesita. Que son, ni tan princesita sí era, pero mis hermanos como que ahí aprovechaban, ¿no? Esa partecita, claro. Me decían, hermana, vamos, te vamos a enseñar. Si yo ni entendía, pues 3 años. Si nos aporreamos, tú también. No, si vos te caes, te levantás, me decían. Y eso me sirvió hasta ahora, creo, ¿no? Porque en este camino que estoy es muy difícil y sobre todo complicado para la mujer. Entonces aprendí a manejar bicicleta ahí, me lanzaban en Coteco y me recogían en Beso Frío, más o menos. Yo tenía que levantarme y seguir. Recuerdo muy bien toda la parte de los Zacata, Angelita, los Arias, toda la parte de mis vecinos, que incluso hasta ahora muchos viven ahí. Pero ya de mis 3 años en adelante hubo situaciones que marcaron el tema de mi mamá, mis hermanos y demás. Y me fui a vivir con mi abuela y con mi tía. Yo siempre digo que Dios me dio la bendición de tener 3 madres. La que me hizo, la que me crió y la que me dio todos los valores que tengo, que es mi abuela. Que hoy ya no está,
y perdón si me emociono, No, está bien. pero creo que es parte. Vos me preguntás de mi infancia ha sido bella, como también muy emotiva. Ujú. Mi mamá Isabel, una mujer que admiro bastante, llegó a Cobija, ella es brasilera, Ya. llegó a Cobija mi papá. Voy a hablar primero de mi padre, porque cómo llegó la brasilera a Cobija. Claro. Mi papá, Jorge Humere, tal vez muchos los deben recordar, cantaba hermoso, era parte de Los Selváticos, un grupo muy conocido en ese entonces, en el tiempo de los 80, los 90. Llegó a conformar con los Suárez y demás, un grupo muy conocido, pero antes eran los Nordelli. Él siempre me contaba, yo me acuerdo que mis domingos eran con él sentada y escuchándolo cantar, que también mi papá ya no está conmigo. Ujú. Y luego viene, yo siempre le decía, mami, ¿cómo llegaste de tan lejos aquí? Cuéntame. Y después, pues cuando ya lo escuchaba cantar a mi padre, entendía perfectamente el porqué, pues, ¿no? Yo creo que le daba unas cuantas cantadas Yo y creo la que tumbó a la cantó brasilera, y- claro. Y le hizo 5 hijos prácticamente. Así que mi papá fue a cantar a Brasil, al lado de Río Branco, siempre iban con el grupo, con Los Selváticos, y fue así que la conoció mi mamá. Mi mamá vive acá hace más de 45 años, prácticamente cobijeña. Ama esta tierra. No se va de aquí, no le gusta ir ni siquiera de vacaciones a otro lado. Ella es enraizada aquí. Hay veces que personas que no son de acá terminan enamorándose más. Sí, y mi papá era mi colita churro. Mi papá era paceño, Ujú. llegó acá, siempre él orgulloso de sus raíces paceñas. Él siempre me decía, yo soy de la Cañada de Escoria, yo nací allá, ya vamos a ir, hija, te voy a conocer. Nunca perdió el acento de paceño, bien paceño. Prácticamente me dejó en las raíces y en la parte gastronómica toda la comida de La Paz porque me encanta. Y siempre él nos cocinaba. Es que la gastronomía es muy buena. Deliciosa. Tanto el puchero que siempre nos hacía, que no sé si es de La Paz, pero era algo de lo que él nos hacía, la sacta. Qué rico. Y platos paceños y otras comidas que todavía las recuerdo y medio las saboreo, que mi padre cocinaba, aparte de cantar, cocinaba muy rico. Y de esa manera ya se vino con 14 años, se quedó aquí, bueno, conocí a mi madre. Imagínate tantos años mi mamá. Tengo 4 hermanos hombres, el mayor es Ari Humérez, que él tiene su vida dentro de la universidad, ya más de 28 años que está ahí. Mucha Ha gente sido lo parte conoce. ha sido parte de los estatutos, de los Claro. reglamentos de la universidad, de la construcción de la Universidad Amazónica de Pando. Es la persona que me inspira y me motiva a que yo tenga no solo la formación o la profesión que tengo, sino muchas áreas más en las cuales me he formado en temas de diplomados y maestría para poder tener conocimiento y ampliarlo porque es muy importante. Luego tengo, después de él venía mi hermano Cristian, alguien que nos hace muchísima falta en casa. Un hermano que era puro corazón y que hay cosas en la vida, ¿no?, que te quitan personas que vos amas mucho. Y después de él mi hermano Karel, que yo siempre le digo, vos sos el que me emponchás a tus hijos y yo feliz porque tuve la oportunidad de ser mamá, antes de ser de manera biológica, mamá de mi sobrino, criarlo con mucho cariño, con mucho cuidado junto a mi madre, desde mis 25 años, que asumí esa responsabilidad de cuidar a mi sobrinito muy pequeño. Ahorita uno ya es, prácticamente ya salió bachiller, ahora estamos pensando el tema de la universidad. Y el otro pues decidió ya con 12 añitos, después de que lo teníamos de los 3 añitos, irse con su mamá. Luego viene un hermano que me marcó también mucho en mi vida y me dejó mensaje y enseñanza y metas también a cumplir a futuro. Era mi hermano menor de los hombres, Wilker, que tuvo muchos problemas y es ahí donde yo siempre le hablo a la juventud.
el tema de los vicios, Claro. el tema del alcohol, el tema de la droga, el tema de las malas amistades, que es Cuando muy recurres importante. a eso. Entonces, yo creo que hay que tener una personalidad clara, un carácter definido, saber escuchar muchas veces a los padres. Y es ahí donde yo quería también llegar. Dentro de toda esa infancia que hemos estado conociendo a lo largo de lo que usted ha estado mencionando, ¿qué valores cree que ha transmitido su familia y que lograron moldear la persona que es usted hoy en día? ¿Sabe qué? Fuerza, principalmente. Nos tocó ser fuertes. Nos tocó ser muy fuertes ante muchas situaciones que uno muchas veces no las busca, pero se dan en el camino. Creo que a través de esa fuerza, mucha fortaleza, el ser prácticamente saber que hay que sacrificar a veces muchas cosas para poder avanzar, ¿sí? El ser una persona que como valor tengo el no dejarme, que nadie quiera apagar mi luz. El saber que ya yo he pasado muchas cosas atrás Sí. y que tengo que seguir. Y que a veces hay caminos que no son buenos, o hay caminos que no se le dieron buenos a otros. Y dentro de la familia puede haber de todo, pero a uno muchas veces le toca demostrar lo contrario. Creo que es como lo de la bicicleta que mencionó. Se caía y se levantaba. Así, tal cual. Entonces, demostrar un camino distinto. Demostrar de que las cosas pueden ser diferentes. Tal vez otros no lo vieron así, pero uno puede demostrar esa diferencia y buscar ser ejemplo para mi sobrino, para los que me siguen dentro de casa y eso que refleja afuera. Entonces, un valor grande es la perseverancia. El no dejarme caer, el no dejarme apagar, el no dejarme bajonear y el no dejar que las malas cosas que tratan de inventar, decir o cuestionar me afecten en lo que yo tengo determinado hacer. Claro. Entonces, yo creo que mi familia, como te digo, como valor principal es la fuerza y la fortaleza, porque a veces dicen, la honorable, porque fui diputada suplente y senadora, pero no ven lo que hemos pasado. Entonces, yo recuerdo una infancia muy linda, como te decía, hasta mis 3 años en el barrio Miraflores y luego en la avenida 9 de febrero y el barrio Progreso. Ok. De ahí en adelante, cuando ya me tocó ir a vivir con mi abuelita, con mi tía Patti, con mi abuelo Fico, mi abuelo Federico Aguilar, que fue uno de los fundadores de la Federación de Trabajadores Campesinos. Una persona, no era mi abuelo de sangre, pero era mi abuelo con el que me crié. De cariño. Y creo que se van a enojar mis primos, pero era su adulada. Aunque les duela. Aunque les duela. Y la verdad que valores, mi abuelo tenía muchísimo. La honestidad, el ser correcto, el ser una línea así, muy recta, el tener el carácter bien definido, el poner orden en su casa. Mi abuelo era el ejemplo para todo. Y luego viene mi abuela con la que me he criado, ¿no? Que me enseñó muchas cosas de las que ahora sé. Y cuando le dije algún día que me iba a meter en la política, me dijo, hijita, no se afloja y no nos deje mal. Si usted va a entrar, haga. Porque yo no quiero que después vengan a decirme que mi nieta es floja cuando aquí nadie es floja. Claro. Y haga las cosas bien, porque su abuelito la crió a usted de una manera honesta y correcta. Y no se olvide sus raíces, de dónde usted está saliendo. Y le digan lo que le digan, usted acuérdese de sus raíces. Entonces yo creo que eso es algo que siempre me marcó en este camino, pero ya dentro de mi infancia, pues yo, ¿por qué te decía al comienzo? Van a decir es tremenda y se van a acordar. Porque ya en la 9 de febrero había el muro antiguo del estadio. Ya. No, yo pues me subía, me trepaba a ese muro y le daba la vuelta, ¿no? Ahí, haciendo equilibrio. Todos los mangos que encontraba eran mi chicle subirlos, como decíamos antes.
Ya me bajaban medio con una varilla de guayaba. Pero ahora me acabo de acordar, mi tía debe estar acordándose. Y los que me ven también. Y era el terror de los AUCI. Sí, ¿por Era qué? una capa con las ondas. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Andaba con mi onda colgada aquí. Entonces corrijo lo que dije al inicio porque había dicho que era la princesa. Corrijo. Ahora, me gustaría preguntarle, estábamos hablando de la familia, Sí, pero una parte importante, usted hablaba de que también había hecho bastantes estudios. sí. ¿En qué colegio estudió y luego en qué universidad? Mira, yo estudié primero, bueno, en el Kinder León Arrueta Peláez, cuando se inundaba todo el kinder y me tenían que ir a rescatar mis padres o mis hermanos, y todos encima de las mesitas. Y luego estudié en el FEI Alegría. No miento, en el Mariano Baptista Básico. Ya. De ahí me fui a Sucre, Wow. en quinto básico. En ese entonces era quinto básico. Y medio año estudié en el Luis Carranza Siles. ¿Por qué me fui a Sucre? Mi mamá, una mujer muy trabajadora, la verdad, que vendía comida ahí afuera del estadio, al lado en la esquina justamente del estadio. Y luego cuando mi hermano Ari, él es liceísta, él salió del liceo militar y luego entró a la universidad en Sucre. Entonces mi mamá se fue allá, abrió un restaurante, una pensión donde la mayoría eran venianos, pandinos, brasileros. Qué bonito. Y también ahí se me va mi abuela. Yo era aprendidísima, mi abuela. Se me va mi abuela porque mi prima, ¿A qué que edad? tenía 8 años, más o Uy, menos, creo 8, 9, estaba en quinto básico. chiquita. Entonces yo era aprendida, mi abuela. Mi abuela se va con mi prima, con Katia, a que ella estudie Derecho allá. Y yo empiezo a tener tiricia. Me empieza a dar como que depresión extrañando a mi abuelita. Y me mandan. Así que voy comienzo de año y solo me quedo hasta mediados de año allá. Se me empezó a caer el pelo, empecé a extrañarla. Luego cuando llego allá empiezo a extrañarla a mi tía Pati aquí. Se empezaron a ver los efectos. Entonces ya no sabían qué hacer, pues, ¿no? Y las dos no se podían ir. Entonces me vuelvo y ya me quedo con mi tía y ahí es que entro medio año a la América, cuando la América era por Puerto Alto. Así que entro medio año a la América porque ya no me daba para enganchar en el Mariano Baptista, era solo 6 meses. Y ya entrando a intermedio, ya empiezo en el FEI Alegría. Okay. Hasta que el FEI Alegría se va a Villa Bush, que Lejísimo. justamente me tocaba en promo, ya lejos. Y como siempre fui tremenda, pues ni idea que me manden hasta allá. No te vamos a mandar hasta allá, no. Imposible. Estuve yendo 2 semanas a clase al FEI Alegría cuando se trasladó y luego ya decidieron inscribirme en el América. Entonces terminé la promoción, concluí en la Unidad Educativa América. Yo también. Sí, y justamente de aquí a unos días nuestro reencuentro. Sí. Concluí ahí prácticamente con muchos recuerdos también, compañeros que me siento muy orgullosa de todos y de la mayoría porque cada uno se destaca en lo que hace dentro de sus áreas Claro. y bueno, cuando podemos estamos hablando y justamente en los reencuentros es donde nos encontramos. Ahí empiezan a todos, hablar ¿no? todo lo que hicieron. Así que esa es la parte de la formación dentro de lo que viene a ser en la parte de cobija, ¿no? Ujú. Ya luego salgo, ¿no? A estudiar y yo decía que voy a estudiar. Quería medicina o odontología. ¿Por qué? Creo que porque llevo muy dentro el tema humano. Me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta tratar a la gente con la empatía que creo yo me caracteriza, que me han criado, esa empatía de estar siempre viendo si lo que yo hago puede afectar o no lo que me hacen, o sea, poniéndome en el lugar del otro principalmente, ¿no? Entonces, desde ese entonces decidí el área de la salud, ya sea medicina o odontología, para poder estar cerca de la gente, para poder calmar el dolor de la gente en el área que iba a trabajar, para poder sanar también y para poder tener esa relación muy cercana, ¿no? Entonces,
decidí odontología cuando llego, me voy a Santa Cruz a estudiar, difícil porque yo siempre había estado con mi abuela, con mi tía criada y con mis hermanos enfermos de celos, o sea, como que ahí, ¿no? Y me voy a estudiar y les digo, no quiero que nadie se vaya conmigo. Yo me voy sola. Yo me voy sola. 17 años, imagínate. Me voy sola, claro que iba a la casa de una amiga de mi tía, que el portón se cerraba a las 9:30 de la noche y no salías a ningún lado, ¿no? Pero me voy sola porque si ustedes se van conmigo, yo me voy a volver. No voy a aguantar. Me voy a volver. Entonces yo quiero ir y aunque yo me encierre y llore varios días y los extrañe, yo voy a quedarme porque yo sé que yo necesito formarme. Y en la UAP no había. O sea, yo no llegué a entrar porque yo salí el 2004. Yo no llegué a entrar a la UAP porque no había odontología. Todavía eran pocas las carreras que habían, eran Derecho, Ingeniería Agroforestal y algunas otras más. Entonces, por eso me tuve que ir. Hubiera querido tener la oportunidad ahora que tienen casi todas las carreras, ¿no? Entonces, y allá entro primero a la a la UCEBOL, porque otras amigas de Cobija y compañeras de curso se habían inscrito allá. Por estar juntos. Pero luego vi que me quedaba muy lejos y era Santa Cruz muy peligroso. Entonces, termino ya inscribiéndome en la UCEBOL, que me quedaba mucho más cerca, y es ahí donde concluyo mis estudios. En odontología me vengo a hacer mi internado a Porvenir, que fue prácticamente el tiempo que ejercí. Estuve prácticamente, 6 meses, tanto en el Hospital de Porvenir como en el Centro de Salud de Villarrojas y andando todas las comunidades de Porvenir, haciendo atenciones directas a la gente. Y luego me invitan para ser candidata a diputada, suplente. Y dentro del área de salud, cuando estaba haciendo esa residencia, al estar en esa área, ¿qué pudo notar sobre las necesidades de la gente? Bastantes necesidades, sobre todo que aún las tenemos en el tema de salud, porque la población crece día a día. Y mientras más la población crece, también más las necesidades aumentan. Y es por ello que, y sobre todo en el ámbito de salud, donde creo yo, hay un cierto desorden y desconocimiento de las competencias. Claro. A quién le corresponde primer, segundo nivel, que es el problema que tenemos de segundo nivel en el Roberto Galindo, porque todavía hay un financiamiento directo que es competencia municipal, pero también atiende un tercer nivel. Y ese desconocimiento hace que haya un desorden. Y eso yo no lo entendía en ese entonces, ya luego lo empecé a entender. Sí veía que faltaba equipamiento, faltaban materiales, faltaban insumos. Muchas veces yo no podía atender porque no habían los insumos que correspondían, pero me daba modos o muchas veces con mis propios materiales atendía a la gente o yo llevaba los materiales. Entonces fui viendo todas esas falencias y decía, pucha, esto tiene que por lo menos mejorar. Pero creía yo que todo dependía del legislativo en el momento, pues no, ahora entiendo muy bien que depende del órgano ejecutivo, porque son los que van a ejecutar prácticamente gobernadores, alcaldes, el presupuesto, ¿sí? Y que van a intervenir de manera directa y nosotros en mi momento cuando fui autoridad nacional solo coadyuvamos y hacemos gestiones para poder complementar o completar ciertos equipamientos. ¿Y qué la llevó a tomar ese rumbo político? Mira, hasta ese entonces cuando me invitaron no entendía. Yo nunca había participado ni había sido parte de ningún partido político. Sí crecí en una casa donde la política era contraria al partido que me invitó. Venían de un partido muy tradicional, por amistad, hasta porque vecinos y por demás cosas. Y luego me invitan y claro, fue un choque en mi casa, ¿no? Cuando les digo, me invitaron de tal partido, o sea, en ese entonces, del Movimiento al Socialismo, y me dicen, ¿pero cómo? Yo les digo, yo no veo el partido, yo veo la oportunidad de trabajar por mi pueblo. Claro. Y creo que eso es lo que hay que siempre tenerlo claro. Más allá de un color político, más allá de la invitación de uno u otro partido político o agrupación, uno tiene que ver ese espacio que le están dando para hacer, para trabajar por tu pueblo,
para trabajar por tu gente y para poder dejar ciertas gestiones que van en beneficio de la gente de manera directa. Entonces, cuando me invitan, yo primero no quería. Yo decía, ay no, soy muy jovencita para estar en política. ¿A qué edad fue? Y yo veo que es difícil, 26 años. Claro. 26 años. Y yo de diputada decía, pucha, más allá de ser suplente, sinceramente fue algo que no me importó y hartos me decían, pero si el suplente no hace nada, no, el suplente ni te van a dar bola, me decían. Bueno, decía yo, no, pero es un espacio donde puedo hacer para mi pueblo. Entonces, pasaron semanas hasta que ya les acepté, que me buscaban, me hablaban, me seguían insistiendo y yo dije por algo es, siempre Dios te pone en lugares que te necesitan. Y yo digo, si es tanta la insistencia, es porque es para mí. Es porque Dios está mandando que ese espacio sea para mí. Entonces acepto y de esa manera es que ya empiezo una nueva vida, un nuevo camino, una nueva etapa muy difícil. Muy difícil. Y dentro de todo ese trayecto político que ha llegado a tener, ¿qué le ha enseñado cada una de las etapas? Mira, la etapa para mí más dura fue de diputada suplente. Wow. La más dura. Mujer, vamos a empezar por ahí. Joven. Había sido en Miss Pando. Ah, claro. Había sido en Miss Piel Dorada Internacional, representé a Bolivia en concursos internacionales. Uh-huh. Entonces, muchas veces no me miraban por mi formación, me miraban, la Miss. Y muchas veces me tocó escuchar de mis colegas o a compañeros, amigos, candidatos sentados a mi lado cuando yo era candidata a diputada. Esta no se va a quebrar la uña, que se va a embarrar. Ahí viene la parte de las críticas. Pero ahí lo que no conocían era mi infancia. Claro. No sabían todo lo que yo ya había pasado y todo lo hermosa que había sido mi infancia y que nunca me importó quebrarme una uña o embarrarme o no. Entonces yo los escuchaba y eso me generaba mucha más fuerza. Y yo decía, bueno, ustedes están diciendo, me están viendo como Miss, pero no están viendo todo lo que me ha costado formarme y lo que le ha costado a mis padres, porque a mis madres, a mi tía y a mi mamá, mantenerme en Santa Cruz y hacerme estudiar. Entonces me decía a mí misma, demostrar que podés, demostrar que se hace, demostrar que no es que si sos titular, si sos suplente, si sos jefe, si sos subdirector, si igual sos empleado, podés demostrar. Y tomando en cuenta la situación ya actual, ¿qué es lo que la mueve postularse como candidata? Mira, el legislativo me ha enseñado mucho. Uh-huh. Como diputada suplente, creo, pudimos demostrar al pueblo que cuando se quiere trabajar, se trabaja del espacio donde uno esté. Pudimos gestionar un sinfín de proyectos, entre ellos cambiar mi realidad. El Mariano Baptista más llovía dentro que afuera, no teníamos tinglados y esa era la realidad de todos los colegios. Y por eso es que pudimos gestionar, mi primera gestión fue esa, dije, voy a empezar a gestionar colegios dignos para la nueva generación. Y gestioné la unidad educativa Cobija, no era así, por si acaso vos lo debes recordar así. Sí, me acuerdo perfectamente cómo era. Sí, o tal vez te acordás cómo era. También no era el así. Mariano. Sí, el Mariano nosotros ayudamos ya a que se concluya, porque ya estaba avanzado, pero el Cobija de cero, Villa Cruz de cero, Rogelia de cero, Madre Nazaria, Mariscal Sucre, casi todas, y no solo en Cobija, sino también en el área rural. Entonces, el legislativo me va enseñando mucho, primero, cómo administrar, cómo planificar, cómo fiscalizar, cómo organizar. Le da una base un poco más consolidada. Y yo decía, me falta. Uh-huh. Y es ahí donde hago el diplomado en Ciencias Políticas, Gestión Pública y Género en Cochabamba, en la CESU. Y después de eso digo, me sigue faltando, porque mi pueblo necesita que yo rinda, que yo responda, que yo no me quede callada cuando me quieran argumentar cosas que yo no estoy de acuerdo. Y luego hago el diplomado ya en altos estudios nacionales con los militares y todo el mundo me decía, con los militares, porque éramos solo 2 mujeres. Y claro. Le digo, sí, hago este diplomado en altos estudios nacionales y luego digo, pero falta un poquito más.
Siempre buscan. Y siempre mi hermano también, Ari, mi hermano mayor, que tiene también estos diplomados, está impulsándome, ¿no? Él motivándome. Hago la maestría en Desarrollo, Seguridad y Defensa de Estado, que la saqué por excelencia. Presentó una tesis referente de lo que comentábamos anteriormente sobre el cambio climático. Y sobre todo basado en la Amazonía, porque he vivido y he sido parte de apoyo en muchas de las inundaciones. Entonces hicimos una tesis de gobernanza en el tema climatológico y en el tema amazónico. Entonces es una tesis que espero algún día poderla, con el apoyo de todos, seguramente llegando a la gobernación, claro, poderla aplicar, porque tenemos muchas dificultades cuando sufrimos inundaciones. Entonces veo y aprendo en esta parte legislativa, pero gestiono, ¿qué hago como legislativa? Gestiono recursos, apruebo recursos en la asamblea para que lleguen a nuestro departamento. Me muevo a través de los ministerios para que lleguen muchas más viviendas, para que lleguen en los estados, para que lleguen Puentes Cajón, para que designen equipamiento a los centros de salud, que recién hace 6 meses atrás hemos entregado ecógrafos y demás, al Sena, Volpebra, diferente a Puerto Rico y otros municipios, por la necesidad que hay, equipos de radiografía también. Voy gestionando todo esto, pero ahí ya me choco con algo y digo, es muy limitado el tema legislativo. Hay mucha gente que no sabe que el legislativo no maneja un centavo del Estado. Nosotros como diputados o senadores no manejamos recursos, manejamos nuestro salario. Es lo único de lo que podemos disponer. Sin embargo, ya viene el Ejecutivo que sí maneja recursos, que es el que tiene que ejecutar, es el que dispone, el que tiene un POA y el que puede disponer ciertas partidas y puede manejar ese presupuesto, destinarlo a ciertas necesidades en nuestro departamento. Y ahí digo, cuando traigo recursos y se firman convenios y no se cumplen, porque yo no puedo ejecutarlo. Yo garantizo los recursos como legisladora, pero ya llega al Ejecutivo y él o ella o el que esté tiene que ejecutar. Y muchas veces no presentan proyectos, no cumplen con eso. Y el recurso que uno se pelea, gestiona, busca para nuestro departamento, se vuelve. Porque tiene un tiempo, porque son créditos muchas veces internacionales o son recursos destinados del gobierno nacional y de los ministerios. Entonces tiene un plazo. Que nos ha pasado con las 400 viviendas que era para reubicación del tema de inundación. Prácticamente perdimos el presupuesto. Entonces, entendiéndose la razón por la que le gustaría ingresar a lo que es la candidatura y, si es posible, poder ganar, ¿cómo le gustaría que todas las personas, más allá de un cargo, la recuerden? ¿Con qué frase o qué palabra le gustaría definirse? Con gestiones con amor. Fue mi programa durante muchos años y lo vamos a seguir implementando con la bendición de Dios. Ha sido un programa que llevamos adelante desde el segundo año de diputada suplente. Hoy por hoy ya tiene prácticamente 9 años y un poco más. Quiere continuar. Hemos empoderado a más de 3.600 mujeres a nivel departamental. Y si tal vez no es empoderar la palabra, pero le hemos capacitado en diferentes áreas que pueden ayudarle a mover una economía dentro de sus hogares. Y a eso se nos sumaron 200 hombres también. Qué lindo. Que fueron parte de este programa. Entonces, más allá también de dar talleres en el tema de familia, de valores, de la juventud, de jóvenes, de niños, etcétera, creo que si quiero que me recuerden es con gestiones con amor, porque cada gestión que hice para mi departamento siempre la hice con todo el corazón, con todo el amor, para que ese amor dé frutos y se refleje en obras. Entonces, es por eso que hoy por hoy decido asumir esta candidatura al Ejecutivo, a la gobernación, porque como legislativo he seguido ese camino gestionando y me he encontrado con diferentes trabas y barreras, de que he gestionado, pero muchos no han hecho su parte. Entonces, creo firmemente, con la bendición de Dios, que estamos capacitados. Acá hay capacidad de gestión, sabemos gestionar, sabemos qué puertas tocar, sabemos cómo se conforma
los ministerios, la estructura nacional de gobierno, la estructura departamental, pero también no vamos a llegar a la gente, porque no vamos a llegar a experimentar, vamos a llegar a trabajar desde el primer día, porque no vamos a salir a decir, no sabíamos cuánto se debía, no sabíamos que la gobernación tenía deuda, no sabíamos que teníamos que pagar, sabemos cuánto se debe, sabemos con cuánto se cuenta, conocemos el presupuesto, sabemos la disminución de IDH que tendrá, la de coparticipación, las diferentes partidas que maneja la gobernación, pero sabemos también que cuando la plata se administra bien, las cosas se pueden hacer. Muy bien. Conocemos muy bien eso, así que decirle a la gente que confíe, porque acá hay capacidad de gestión, hay formación, hay conocimiento en las áreas, pero principalmente hay lo que más les ha faltado a muchos que hoy están en la parte departamental o municipal. Hay amor por nuestra tierra y hay mucho compromiso, porque mi compromiso siempre va a ser con PAN. Muy bien, licenciada, agradecerle por todas esas palabras, por compartir un poquito de toda su vida que, como dije al inicio, se esconde detrás de esta pantalla. Un poco emotiva. Muy emotiva, y me alegra eso porque podemos conocer qué se esconde detrás. Agradecerle por estar aquí y bueno, esperamos verla en otra oportunidad. Así es, y recordarle a la gente que detrás de todo político o de toda persona pública, figura pública, hay una familia. Nuestra familia no es la política, nuestra familia no es la figura pública, y esa familia sufre. A muchas familias, como la mía, le toca ser fuerte y aguantar muchos ataques. Muy bien. Pero eso también nos da la fortaleza para seguir día a día y demostrar que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer de manera diferente. Y con eso, yo creo que podemos dar por finalizado el capítulo. Muchísimas Muchísimas gracias. Chao, chao.